Nosotros, como partido, hemos abordado esta discusión presupuestal partiendo de un supuesto. La discusión del presupuesto en un país es quizás una de las más importantes en la discusión del futuro y del presente, porque el presupuesto es el esqueleto de las políticas públicas y es el alma del voto programático. Y nos parece muy importante que esta discusión la miremos de manera profunda, señor ministro. A diferencia de lo que usted ha planteado, creo que esta discusión en las comisiones conjuntas ha sido por lo menos algo pueril y anodina. No hemos podido entrar en mucha sustancia y quisiera plantear hoy acá a los señores senadores algunas razones por las cuales no acompañamos este presupuesto. Ya la senadora Guerra habló sobre el derroche y creo que es muy importante en el contexto de esta discusión saber que el presupuesto sin deuda creció muy por encima del crecimiento promedio de la economía y que el recaudo tributario tuvo un crecimiento de más del 47% en los últimos 4 años. Y yo me pregunto, señor ministro, le agradezco que nos preste un poco de atención. Ya que no hubo debate en comisión, por lo menos acá, tener el oído atento del gobierno vale la pena para que los colombianos sepan lo que se está discutiendo, que no es menor. Aquí se le está hablando al país de un presupuesto desfinanciado de más de 12.5 billones de pesos. Senador Roy Barreras, le pido el favor que nos escuchen. Y se ha ocultado, señor ministro, se ha ocultado que la razón por la que hemos llegado acá es por ese hueco fiscal que sí existe. Y sí existe porque hace 2 meses, cuando se presentó el marco fiscal de mediano plazo, ustedes mismos le estaban diciendo adiós al impuesto del patrimonio y le estaban diciendo un adiós lento al impuesto al 4 por mil. Pero la segunda razón por la cual no acompañamos este presupuesto es porque se está llevando al país algo muy peligroso, que es una dictadura tributaria. Y la dictadura tributaria, señor ministro, la detonan varias cosas. La primera, usted ha interpretado el artículo 347 de la Constitución, que permite presentar un presupuesto desfinanciado para una vigencia. Ese fue el espíritu del constituyente, para una vigencia. Y usted cita ahora unas jurisprudencias de la Corte Constitucional con los precedentes del 2006 y del 2000. Se conocen, señor ministro, pero hay una gran diferencia. Hoy el país tiene una regla fiscal y esa regla fiscal obliga a una reducción gradual de la deuda y a una reducción gradual del déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el gobierno presente un presupuesto desfinanciado, automáticamente va a detonar una reforma tributaria. Y usted hoy le ha presentado al país una reforma para 4 años que aspira a recaudar más de 48 billones de pesos, con algo muy grave. Hay una competencia natural que le asiste a las comisiones terceras del Congreso por su especialidad en los temas tributarios, y la opción que ha tenido el gobierno, mimetizándola en una ley de financiamiento, es traerlo a las comisiones conjuntas, y creo que allí se está cometiendo un gran error, no solo por el camino hacia la dictadura tributaria, sino por no permitir un debate más profundo sobre los temas que competen a los ciudadanos. Pero lo más grave aún es que la reforma que se ha presentado tributaria afecta a sectores productivos en un momento muy difícil. La semana pasada vimos las cifras del DANE y vimos que 13 de los 25 sectores industriales del país han tenido una contracción. Hemos visto cómo el sector agrícola también presentó un peor desempeño en el segundo trimestre con relación al primero, que no se ve con buenos augurios. Y también hemos visto el sector minero-energético presentar grandes dificultades adicionadas a una caída importante de las exportaciones. Entonces la reforma, señores senadores, con la que se va a financiar este hueco fiscal, trae una sobretasa del CREE para recaudar 2.5 billones de pesos. Y entonces uno se pregunta, señor ministro,
Usted nunca socializó eso, nunca lo comunicó a la opinión pública. Y si es verdad esas cifras de austeridad que se han anunciado, el 1.7 billones que usted anunció en las comisiones conjuntas y el billón adicional que anunció el presidente Santos, ¿por qué no se ve reflejado ese ahorro en el monto del presupuesto nacional? ¿Y por qué no se ve reflejada una menor carga tributaria? Y por supuesto, ¿por qué no se ve en no tener que acudir a esa sobretasa del CRE que tanto afecta al sector empresarial colombiano? Pero adicionalmente nos ha traído el impuesto a la riqueza, cambiándole la naturaleza al impuesto al patrimonio. Y le quiero también recordar a los apreciados colegas que en el 2010, cuando se crea el impuesto al patrimonio, se configura a partir de 3.000 millones de pesos. Pero en el año 2010, por una razón extraordinaria, que era la oleada invernal, el gobierno lo bajó a una base gravable de 1.000 millones de pesos. Y hoy con el impuesto a la riqueza se quiere volver esa ampliación extraordinaria de la base permanente. Y mire, hay sectores en este país, señor ministro, que van a tener que pagar 3 veces por el mismo patrimonio, por renta presuntiva, por impuesto predial y por patrimonio. Pregúntese, ¿cómo le dice uno eso al pueblo colombiano ahora cuando se están avecinando momentos de turbulencia? Y también, míralo desde este punto de vista, ¿por qué estamos ampliando esa base del impuesto a la riqueza cuando el 90% del recaudo de ese impuesto está en patrimonios superiores a los 3.000 o a los 5.000 millones de pesos? Hay que tener cuidado con esa aproximación. Y le agrego otra medida que está contemplada allí: la eliminación de las devoluciones a los pagos con tarjetas débito y crédito, que fue un instrumento para incentivar la bancarización y para promover el consumo en la clase media. Otra señal negativa de la reforma que va a financiar este presupuesto desfinanciado. La tercera razón, señor ministro, tiene que ver con la eficiencia del gasto. Ya la senadora Guerra habló de algunas razones. Miremos la estaticidad, la no movilidad de la productividad en el país en los últimos 3 años. El agravamiento del índice de desigualdad del Gini en 13 de las principales ciudades del país y el estancamiento de ese índice, a pesar de haber visto ese aumento en el presupuesto de inversión y en el presupuesto en general. Pero, señores senadores, le agrava aún algo más. El Departamento Nacional de Planeación tiene un instrumento de medición de las metas de gobierno que se conoce como Sinergia, y hemos visto que ninguna de las metas porcentuales que se tenían sectoriales en los últimos 4 años se ha cumplido, con la excepción de un sector. La cuarta razón: el mismo presupuesto, señor ministro, que usted nos presenta, dice que el 60% del presupuesto de inversión es para gastos que no son económicamente productivos. ¿Ustedes creen, señores senadores, que es fácil salir a decirle a los electores que ese presupuesto desfinanciado, que se va a llenar con esa carga tributaria, va a ser para un presupuesto donde el 60% de la inversión no es económicamente productivo? Creo que eso era el tipo de debates que hubiéramos esperado tener a profundidad, señor ministro, al interior de las comisiones conjuntas. Y sobra decir que hay otra razón de peso. El Centro Democrático insistió que es una mala práctica tener partidas globales que se prestan para un manejo dudoso en la relación del Ejecutivo con el Legislativo. A pesar de los anuncios, hoy subsisten 2 grandes partidas globales, señores senadores, y que yo creo que a todos les deben interesar. La primera, en el presupuesto regionalizado hay 1.8 billones de pesos que aún aparecen por regionalizar. Sería bueno saber cuál va a ser esa distribución. Y aún subsiste en el presupuesto del Ministerio de Hacienda cerca de 1.2 billones de pesos para proyectos por distribuir. Otra gran partida global. Otra razón, señor ministro: la sostenibilidad y la consistencia de este presupuesto con el marco fiscal de mediano plazo sí importa. Y sí importa porque usted nos dijo en el mes de junio, a sabiendas que ya la Agencia Internacional de Energía empezaba a alertar sobre los precios del petróleo, que el precio que íbamos a tener durante la próxima década iba a ser de $100. Y, señores senadores, ya la realidad nos muestra que el precio del petróleo está bordeando los $80. Por cada dólar
que cae el precio del petróleo con relación al marco fiscal, la nación deja de recibir cerca de 350.000 millones de pesos al año. Y en materia de producción también nos decía el marco fiscal de mediano plazo que íbamos a producir 1 millón de barriles.